Su Excelencia, Primera Dama de la República Dominicana, doña Margarita Cedeño de Fernández. Bienvenidos todos esta noche a este evento. Es para nosotros un placer, por mi lado, de parte de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y el resto de los panelistas, darle la bienvenida a todos ustedes, con quien compartiremos una serie de presentaciones sobre el tema de las microfinanzas en la República Dominicana y en Haití. Este evento, simplemente les voy a dar una pasadita por arriba a los temas que vamos a abarcar y luego presentaremos cada panelista a su debido tiempo. Pero básicamente vamos a abrir con el señor Fouad Abdelmoumid, espero haber podido pronunciar bien su nombre y apellido, que nos va a hablar sobre la misión, la evolución y los riesgos de las microfinanzas. Será seguido por doña Isabel Cruz, por allá, quien nos acompaña desde México, quien nos hablará sobre las instituciones microfinancieras o de microfinanzas y cómo implementan sus respectivas misiones. Seguido luego de Philippe Seux, quien nos hablará sobre el tema de la diversidad institucional y la regulación. A seguidas, la doctora o licenciada Marina Ortiz, de acá de República Dominicana, quien conocemos hace muchos años por una trayectoria muy exitosa en esta área, quien nos hablará sobre ya el panorama específico en República Dominicana de las microfinanzas. Y al final, María Pascal Teodat, desde Haití, que nos acompaña, que nos hablará del panorama de las microfinanzas en Haití. Con eso esperamos al final de la noche tener un panorama bastante claro de la visión, misión y el panorama en la República Dominicana y en Haití. Bueno, sin más preámbulo, le paso la palabra al señor Rigel, quien también tiene unas palabras de bienvenida para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por su asistencia. Muchas gracias, señora Primera Dama, un honor. Estimados amigos representantes de la microfinanza de Haití, de la República Dominicana y de otras partes del mundo, de Marruecos, de México. Buenas noches. Señoras y señores, representantes de los bancos, del gobierno y de los donantes, es realmente para mí un placer, un honor de coorganizar este evento, esta conferencia con FundGlode sobre la microfinanza. Es realmente una ocasión entre nosotros de hacer un punto sobre esta industria, este sector de la microfinanza, de ver las evoluciones de este sector, los retos, los riesgos, y es también un espacio de intercambio especialmente entre el sector de Haití y el sector de la República Dominicana, porque tenemos un placer inmenso de vous accueillir, les représentants de la microfinance d'Haïti. Los representantes de la microfinanza de Haití, luego de esta conferencia, que vamos a organizar un taller profesional de encuentro de la microfinanza entre los representantes de la microfinanza de Haití y la microfinanza de la República Dominicana, una ocasión para hacer intercambios, para ver la problemática particular de Haití y de República Dominicana. Je vais los temas a presentar, entonces voy a pasar directamente las palabras a Fouad Abdelmoumid. Sí. Bueno, a darles primero una pequeña explicación de quién es el señor Fouad Abdelmoumid. Él es marroquí, es asesor internacional. Hoy en día, después de haber cofundado y sido el director general desde 1996 al 2010 de la Asociación Al-Amaná para la
promoción de las microempresas. Alamana es la primera institución marroquí de microcrédito y tiene 2.000 empleados y una cartera activa de 400.000 clientes que totalizan unos 350 millones de dólares de préstamos. Fuad es miembro del comité ejecutivo del Consultative Group to Assist the Poor, CGAP. Presidió también el Consejo de Administración de la Red de las Instituciones de Microfinanzas Árabes, Sanabel, y fue miembro de varias instancias dirigentes de redes internacionales como Women's World Banking. Participa en varios movimientos de la sociedad civil marroquí e internacional para la defensa de los derechos humanos también. Fue expositor en conferencias en más de 40 países sobre las microfinanzas, la economía social y los derechos humanos. Él nos va a hablar sobre la misión, la evolución y los riesgos de las microfinanzas, abundando sobre el papel de las microfinanzas y su impacto en el dinamismo económico y la integración económica y social de la población, retos y riesgos. Señor Fuad. Gracias. Señora Primera Dama, gracias para todos. Y lo siento mucho, pero no puedo dar la presentación en español, voy a darla en francés. Si ustedes quieren, se me ha pedido hablar brevemente de los papeles y del impacto de los riesgos relacionados al microfinanciamiento. Los papeles de la microfinancia han evolucionado de manera significativa desde que nació al principio de los años 80 del siglo pasado hasta hoy. Empezó esencialmente con el microcrédito, que se basaba en la idea de que era necesario dar fondos, aportar fondos a promotores de microempresas para permitirles mejorar sus actividades y sus ingresos. Pero pasó un tiempo y se descubrió que finalmente la gente efectivamente podía caer en la trampa del crédito y que el crédito no permitía de manera sistemática desarrollar un capital, un activo suficiente para ser autónomo. Y es esencialmente esto lo que llevó a revalorizar la economía, la función del ahorro, y se pasó del microcrédito al microfinanciamiento. Pero luego nos dimos cuenta que las personas de las que se hablaba como si fuera gente completamente aparte, respondía sobre todo a las mismas necesidades, a las mismas características, al mismo modo de funcionamiento que la gente que tenía acceso total al banco. Y cada vez más empezamos a hablar de inclusión financiera. Es decir, que son momentos que han sido importantes con relación a la vocación del microfinanciamiento, con relación a su organización, con relación a sus productos, a su forma de funcionamiento y con relación a su percepción de su público y su relación con este público. El microfinanciamiento no ha olvidado una lógica en la que siempre ha tomado en cuenta que se dirigía a un público que tenía necesidad de un servicio específico y que este público tenía cualidades humanas integrales, que era capaz de utilizar estos servicios de manera permanente, masiva, sostenible y con una calidad de servicio suficiente. Es decir, que salimos de la lógica de la ayuda para ayudar a actividad que podía ser abordada con instrumentos económicos. Y las características esenciales de este movimiento son los de buscar la calidad, querer servir a la masa, querer servir en el tiempo y buscar hacer evolucionar el tipo de relación, las competencias y las capacidades y los productos que se ofrecen.
Si ustedes quieren, yo quisiera pasar al impacto antes de tocar el riesgo. Como era un movimiento que nació sobre todo con una vocación de servicio social, aunque tenga un soporte de actividad económico, lo primero que había que preguntarse era si ustedes eran capaces de responder a sus promesas, y responder a esas promesas quería decir evaluar el impacto. El impacto, al principio se decía, bueno, vamos a sacar a la gente de la pobreza. Y se sobrevendió la capacidad de este sistema, a menudo diciéndose, algunos decían, bueno, ¿cuántos préstamos hicimos? 100.000, sacamos 100.000 personas de la pobreza, y nos dimos cuenta que era mucho más complejo. Y empezamos a tratar de evaluar, constatamos las dificultades que había para estudiar el impacto, porque para estudiarlo tuvimos que recurrir a veces a estudios cualitativos, sentarnos con la gente, hacer grupos focales, y nos dimos cuenta que era bueno, pero que podía ser solamente anecdótico, y pasamos entonces a modalidades de apreciación en donde empezamos a ser cuantitativo, pero no experimental. Entonces, teníamos un gran espacio entre el estudio, porque estudiábamos grupos y los comparábamos con otros que podían ser completamente diferentes. Empezamos a hacer casi experimental o experimental en media docena de experiencias en el mundo que han sido desarrolladas hoy y que empiezan a darnos resultados completamente válidos. Otro problema fue la percepción negativa, anecdóticas o intuitivas. La gente a veces ven cosas que les parecen no corresponder a la lógica que esperaban. Y a veces son escándalos individuales, a veces son fallos de las instituciones, como puede ocurrir en cualquier otro sector. Pero son cosas que chocan por la carga afectiva y simbólica importante que hay en este sector. Entonces, a pesar de eso, logramos apreciar que había un impacto importante, pero que era completamente relativo. Es positivo en la gran mayoría de los casos, pero no es absolutamente sistemático, no está garantizado totalmente, y puede, si no es controlado, perderse en la masa. Y este impacto positivo fue sobre todo sentido en la creación de empresas o en actividades, más bien gracias al ahorro y al seguro que gracias al crédito. No creación de empleo, pero por lo regular mejoría del nivel de actividades, porque a menudo la gente que está en el sector informal tiene un nivel de actividad muy bajo, a veces es desempleo disfrazado, y en lugar de trabajar 8 horas por semana pueden multiplicar eso por 2, 3 o 4 veces y llegar a veces a un plan tiempo. Mejoría de los ingresos, pero además baja de un uso inoportuno de los ingresos, porque muy frecuentemente cuando estamos comprometidos en un proceso de crédito o de ahorro, vamos a tener compromisos y vamos a tratar de favorecer el uso productivo del recurso financiero en lugar de ir a comprar cigarrillos u otras cosas. Hemos visto un impacto completamente relativo en la reducción de la pobreza, porque todo el que recibe el crédito no es pobre, porque la gente puede recibir el crédito y seguir siendo pobre, aunque mejoren un poco sus ingresos, y porque los mecanismos para saltar la barra de dólares por día no es evidente. Y entonces tenemos un número importante de impacto, el más importante de ellos, el de dar visibilidad a esta población y de darle la capacidad para tener una voz en el espacio público y para hacerse reconocer. Entonces, voy a pasar ahora a los riesgos que se le imputan al sector y que a veces
se confirman. Tenemos el riesgo de sobreexplotación de la clientela. Cuando la clientela está en una situación de dependencia o cuando no tiene alternativa, la empresa que le ofrece crédito u otro servicio financiero está en una situación de monopolio, puede imponerle entonces niveles de tarifas muy altas que no serían legitimados si estuviéramos en otro contexto. Pero primero, es un riesgo que es inherente a todo sector económico que empieza. Y dos, es un riesgo que es relativamente controlado cuando se ve la evolución, por ejemplo, cuando tomamos la tasa de interés que se practicó entre los años 80 y los años 2010, en la mayor parte de los países en donde la actividad maduró, las tasas de intereses fueron reducidas a la tercera parte de lo que eran, aunque aún hay esfuerzos muy importantes que hacer para seguir reduciéndolos. El segundo tipo de riesgo importante es el sobreendeudamiento. El hecho de que haya una competencia entre los que ofrecen los créditos, que haya motivación importante para las agencias de créditos para ir a prestar, para aumentar su volumen de trabajo, porque a veces se cree que basta con tener más dinero para tener mejor capacidad económica y esto no es siempre cierto y no se ha comprobado y el riesgo existe y a veces hemos imputado problemas sociales al hecho de que la gente habría sido sobreexpuesto al crédito. El tercer tipo de riesgo es la no calidad de los servicios ofrecidos. Y todo esto puede estar relacionado a la lógica del mercantil de las instituciones cuando no están motivadas solamente por su potencia, su perennidad o el rendimiento que puedan ofrecer a sus accionistas. Puede ser una lógica paternalista cuando estamos en una lógica de misión social, pero que consideramos que sabemos lo que los otros necesitan y que no tienen que entrar que no tienen que esperar a mejorías. Y esto está de acuerdo con la situación de monopolio que tenemos que erradicar. Y voy a tratar de terminar citando algunos principios en los que la profesión está poniéndose de acuerdo de manera universal hoy para proteger los clientes. Primero, asegurarse que el cliente o la cliente tiene la capacidad de explotar de manera conveniente el préstamo y reembolsarlo según las condiciones previstas. Verificar que hay una transparencia total en la información de la clientela sobre las condiciones. Asegurarse que no hay coercición o tratamiento degradante o inadecuado en los procesos de reembolso. Respetar las normas éticas y verificar que todo riesgo de corrupción tiene enfrente una capacidad para identificarlo y para tratarlo, los riesgos de obligación de corrupción por los agentes de la institución. Tratamiento de las quejas de los clientes cuando las haya y garantía de la confidencialidad. Y veo que los moderadores me piden terminar. Muchas gracias. El formato que vamos a seguir es que después de cada panelista presentar, los otros panelistas pueden hacer una breve intervención que no pase de 5 minutos, ya sea comentario o alguna pregunta al que acaba de exponer, y luego al final ya abriríamos al público la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, me gustaría preguntarle a los demás panelistas si tienen algún comentario complementario a lo que acaba de exponer Fuet. Aunque por el tiempo ya era momento de finalizar, a mí me gustaría que explicaras un poquitito más los de los acuerdos finales. O sea, se está llegando a un acuerdo entre todas las instituciones de microfinanzas, eso se está propiciando, ese código de ética y de conducta de las instituciones microfinancieras se está propiciando con algunas instituciones en particular o algunos organismos. Un poco que hables de eso. Merci pour, Gracias por la pregunta.
Hubo una reunión de líderes de opinión del sector que acá venían de organizaciones, de redes mundiales y que venían de los donantes y de fundaciones y de profesionales que se habían reunido en Pucantico, en la región de New York, en 2008, y adoptaron una declaración que fue abierta a la firma y que fue firmado por muchas instituciones desde ese momento. Parece que estos 6 principios tienden a recibir la unanimidad. Algunas personas, la única crítica que yo he oído a estos principios es la que dice que cuidado, que si se hacen normas universales, podemos no tomar en consideración las especificidades locales, y si no se toman en cuenta estas especificidades, corremos el riesgo de ahogar la capacidad de desarrollo del sector. Sin embargo, mientras más se protege, menos se abre la puerta a una posibilidad de competencia que para los ultraliberales es la real garantía de una calidad permanente, sostenible de la prestación del servicio. Sinceramente, aparte de Vulcan, de la Gate Foundation, Muchas gracias. a la diligencia más. Noche, que estará a cargo de la señora Isabel Cruz, quien nos acompaña desde México. Ella nos hablará sobre las instituciones microfinancieras y cómo implementan sus misiones. Específicamente, enfocará el tema muy en especial de las zonas rurales, el tema de la exclusión y cómo incluir en los servicios a las personas, cómo llegar a los más pobres, que es un tema de mucho interés para todos nosotros, y en fin, las nuevas fronteras de las microfinanzas hoy en día. Isabel, es suyo el micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches, señora Primera Dama, colegas de Haití, colegas de República Dominicana. Antes de comenzar mi presentación, quiero decir que estoy muy contenta de estar en este lugar histórico, en una ciudad preciosa que no conocía. Es la primera vez que he tenido oportunidad de acercarme a la cultura de la República Dominicana y de compartir con los colegas de Haití, de República Dominicana, este momento de intercambio sobre la microfinanza. Quiero aprovechar para presentar rápidamente cómo vemos primero los avances que tenemos en la región y los nuevos desafíos, aquello que la microfinanza no ha logrado todavía visualizar o desarrollar. La siguiente, por favor. Muy rápidamente, solo quiero presentar mi organización. Soy presidenta del Foro Latinoamericano y del Caribe en Finanzas Rurales. Es una organización que opera en 15 países de América Latina. Son 20 redes de instituciones de microfinanzas que trabajan en el tema financiero. Y hemos creado esta organización hace casi 10 años, básicamente porque la microfinanza, el microcrédito había excluido el mundo rural, y es el tema que hemos tratado de llevar a la escena internacional con su problemática y con su importancia. Así es que, siguiente, después de esta introducción que nos ha hecho Fuad, quiero señalar varias cosas que son muy importantes de nuestra región. La primera es que, a pesar de 20 años de movimiento de microfinanza, la microfinanza realmente no ha llegado a los más pobres. Los más pobres de América Latina viven en zonas rurales y la microfinanza no ha logrado alcanzarles. La microfinanza se ha concentrado sobre todo en el pequeño comercio y en personas pobres de bajos ingresos de las zonas urbanas y suburbanas.
Vivimos un proceso muy fuerte de comercialización de microfinanzas, que es un tema que al final de las presentaciones me gustaría que debatamos, porque de repente la microfinanza que nace con un objetivo de aliviar la pobreza, se ha convertido en una fuente muy grande de negocios para muchos actores y hoy en día no es tan fácil diferenciar a unas instituciones y a otras y el discurso se usa para hacer negocios no siempre a favor del alivio a la pobreza. En nuestra región, estos 20 años fueron primero de liberalismo, en que se pensaba que la microfinanza podía ser la solución para los más pobres y después de 20 años, hoy lo que tenemos es un regreso del Estado y este regreso del Estado nos impone una manera diferente de funcionar en las microfinanzas. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, hoy tenemos una crisis sistémica muy fuerte por el populismo gubernamental, mientras que en Ecuador hay una fuerte presencia del Estado para controlar las tasas, pero en otros países como Brasil, México o Guatemala, el Estado con sus bancas de desarrollo está apoyando la emergencia y la consolidación de la microfinanza. Entonces, es importante señalar que la microfinanza no está sola, es parte de las políticas de Estado y tenemos que ver esas nuevas realidades y aprovecharlas. También es muy importante en este momento reconocer que las tecnologías de la microfinanza con sus altas tasas de interés no logran entrar a economías rurales en donde los montos, los plazos no resisten tasas de interés de microfinanza y esto particularmente es cierto en zonas rurales. Entonces, digamos, con este marco general y termino con algo que es importantísimo, que es el tema de los marcos regulatorios. Tenemos una tendencia muy fuerte de marcos regulatorios sumamente bancarios y con sesgo urbano. Entonces, no solamente la microfinanza en general tiene un fuerte problema para reglamentarse, sino la microfinanza rural en particular encuentra una exclusión masiva en nuestra región para lograr entrar a las ligas mayores de sistemas financieros regulados. Quiero en mi intervención hacer énfasis en 4 temas que son temas en los que hemos tenido un muy bajo desarrollo en América Latina. Probablemente en África o en Asia tengan mayores desarrollos en estos ámbitos, estoy segura que sí en África, pero nosotros hemos tenido como ciertas barreras, tuvimos un enfoque muy fuerte al crédito y no vimos los otros servicios financieros que necesitan los pobres. El más importante de estos servicios es el ahorro. No hemos visto en las microfinanzas y ha sido muy bajo el nivel de desarrollo de servicios financieros dedicados a movilizar el ahorro de los pobres. Y las experiencias de muchos países de América Latina, particularmente Brasil, México y Colombia, están demostrando que es más fácil bancarizar a los pobres a través de los medios de pago o de las cuentas de ahorro que del crédito, porque el crédito no siempre es fácil y muchas veces para los pobres es más una droga y un problema, un riesgo más que una posibilidad de desarrollo. Entonces, tenemos que repensar la manera en que hacemos la microfinanza, valorizar el ahorro y sobre todo poner mucha atención a cómo un continente sobrelíquido, porque estamos llenos de remesas en el continente, puede aprovechar esta sobreliquidez que hay en los mercados financieros de los pobres para apoyar y avanzar en la bancarización. Tenemos marcos regulatorios que son muy fuertemente bancarios, que están influidos por Basilea I, Basilea II, Basilea III, cuando los pobres en muchos lugares, en zonas rurales, están en tecnologías del neolítico superior. Entonces hay una diferenciación terrible que tenemos que abordar y trabajar fuertemente en marcos financieros adaptados. También
tenemos que comenzar a pensar en sistemas y no en instituciones de microfinanzas. Durante 10 años, 15 años, se ha enfatizado mucho a las estrellas de la microfinanza y hemos avanzado poco en crear mercados colectivos donde haya herramientas como buros de crédito, como centrales de riesgo, como sistemas de traslado de dinero. Es decir, nuestra nueva evolución va a exigir un enfoque mucho más sistémico que individual. El segundo tema que quisiera señalar es el tema de las remesas. Bueno, ustedes, estaba sorprendida de ver los datos de República Dominicana con un nivel tan importante de las remesas, 2.4 millones de hogares en República Dominicana, de los cuales 941,000 reciben remesas, es decir, es un nivel impresionantemente alto de hogares impactados por la migración, por las remesas, pero lo que más me impactó de los estudios que analicé fue que estos receptores de remesas y los migrantes no son personas completamente fuera del sistema financiero. 49% de los migrantes tienen cuentas de ahorro. Y ese ahorro promedio es de $1,440. Es decir, la microfinanza no está viendo ese mercado, no está viendo esa gran oportunidad y también necesidad que tiene el pueblo dominicano para bancarizar esas remesas y canalizarlas hacia el desarrollo local. Si nosotros no aprovechamos la oportunidad que brindan las remesas para bancarizar masivamente a nuestra población, realmente no estamos cubriendo el rol que debemos hacer de lograr acceso a servicios financieros para los más pobres, porque las remesas sí están provocando salida de la pobreza, mucho más que el microcrédito. Paso al siguiente tema, que entonces tenemos desafío que no hemos movilizado ahorro, desafío que tenemos remesas que no hemos aprovechado para el desarrollo y tercero, pero más importante que los anteriores, es que no hemos llegado a zonas rurales. Las zonas rurales son diferentes, sus mercados son diferentes y los desafíos que tiene para que las instituciones financieras, las instituciones de microfinanza puedan llegar hasta allá son muy diferentes. Hay que entender las zonas rurales con sus barreras estructurales, altos costos, pero sobre todo necesidades a las cuales no tenemos tecnologías para responder adecuadamente. Entonces tenemos que comenzar a pensar en las instituciones de microfinanza que tienen a su interior a los productores como socios, como clientes, pero que los ayudan a participar para definir mejor los riesgos. Vamos a poder administrar riesgos en zonas rurales si los productores lo dicen. Si nosotros somos ajenos al mundo rural, siempre vamos a ver las finanzas rurales como muy riesgosas. El trabajo que hace Foro LAC en América Latina es justamente ayudar a entender las finanzas rurales, ayudar a entender a las instituciones cómo acercarse al mundo rural, pero también ayudar a los campesinos pobres a organizar sus propias instituciones y crear sistemas vinculados al conjunto del movimiento de remesas, al conjunto del movimiento de microfinanzas y buscar un mayor acercamiento a este mercado que requiere sobre todo en un momento como hoy estamos viviendo y que eso no va a cambiar mucho, de crisis alimentaria internacional y de problemas fuertes en cambio climático, se requiere un enfoque específico hacia las zonas rurales. Este es uno de los temas menos desarrollados en las microfinanzas de América Latina. No es el caso de África, que tiene experiencias muy interesantes de participación campesina en ramas de producción e integración de los distintos niveles de la cadena de valor por parte de las instituciones de microfinanza. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenemos que aprender de estas instituciones que lo han logrado en otros contextos. Y finalmente, para cerrar mi comentario,
llamar la atención sobre los nuevos servicios financieros que requieren los pobres, como hace un rato decía Fuad. De repente nos hemos dado cuenta que los pobres tienen las mismas necesidades de servicios financieros que tienen las personas de las ciudades. Necesitan envío de remesas nacionales, envío de remesas internacionales, pagar servicios, recibir, participar en los sistemas de pago. Y hay dos grandes temas de de servicios financieros que no hemos logrado desarrollar. El primero son microseguros de vida, de salud, sobre todo microseguros agrícolas y catastróficos. Este año vimos todos que los problemas del cambio climático han provocado fuertísimos problemas en muchos países y no tenemos respuestas a esos problemas. Tenemos que desarrollar seguros catastróficos y medios de pago en donde se está dando la evolución tecnológica más apasionante de la historia de la humanidad, con la masificación de los sistemas de telefonía celular, internet, etcétera. Están modificándose fuertemente los servicios de medio de pago y todavía nosotros no hemos entrado suficientemente a este tipo de opciones. El tema en América Latina hoy en tecnología está vinculado a la creación de corresponsalías y es impresionante la evolución de un año a otro que estamos teniendo en ese terreno. Entonces, la microfinanza debe de trabajar en estos aspectos y con con estas cuatro grandes observaciones, quiero darle las gracias por esta intervención. Isabel, además de ser designada presidente en el 2007 del Foro de América Latina y Caribe sobre las finanzas rurales, como ella mencionó, es también la directora general de la Asociación Mexicana de las Uniones de Crédito del Sector Social y lleva más de 20 años participando en numerosos simposios internacionales sobre las finanzas rurales a partir de la experiencia de la MUCS, la Asociación Mexicana de las Uniones de Crédito del Sector Social, que desarrolla servicios innovadores y propone formaciones profesionales a sus miembros sobre las técnicas de microfinanzas rurales. Como ustedes vieron, es toda una autoridad en el tema. Nos sentimos muy orgullosos de tenerla por acá. Entonces, como dijimos anteriormente, hay la oportunidad para alguno de los panelistas, si quiere abundar, profundizar o ampliar la exposición de doña Isabel. Creo que Philip se hace. Muchas gracias. Sí, tenía una pregunta para Isabel. Sí, la hago en español, tranquilo. Mencionaste que sería interesante que la regulación esté más adaptada al desarrollo de las finanzas rurales o de las finanzas para la agricultura. Me gustaría saber concretamente cómo una regulación bancaria o una regulación para las microfinanzas podría tomar más en cuenta o fomentar las microfinanzas rurales o para la agricultura. Bueno, casi todos los marcos regulatorios contemplan solamente dos grandes opciones institucionales, o los bancos, que son sociedades anónimas, o las cooperativas. Son las dos instituciones que han sido reguladas en la región. No contemplan estrategias intermedias de otro tipo de instituciones financieras. Creo que ese es un elemento clave. Y tampoco contemplan sistemas. Si nos vamos no a lo que hoy existe, sino a los países que han tenido éxito en zonas rurales y en la integración agrícola, particularmente los europeos y una parte de países africanos, el concepto de instituciones pequeñas pero integradas financieramente con segundos pisos permite remontar los problemas. Por ejemplo, una caja local puede financiar a un productor de café, pero no puede financiar la comercialización del café que necesita ser llevado al mercado internacional. Es un riesgo muy grande para una pequeña caja. Pero si hay un concepto de un segundo piso que puede cofinanciar con la caja la comercialización, eso nos permite tener una mayor posibilidad de responder a las necesidades económicas. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que buscar. Los riesgos, normalmente una institución rural es territorial.
Una institución rural, sobre todo de productores, no busca crear sucursales por todos lados como lo hace un banco o como lo hace una financiera. Sus riesgos, por tanto, son menores y son diferentes a los riesgos de una gran institución que quiere poner sucursales por todos lados. Entonces, sin embargo, sus riesgos hoy se miden igual que los de una institución grande. Y finalmente, el tema de los esquemas de corto, mediano y largo plazo, por ejemplo, la regulación en torno a las reservas. Hoy en día, un microcrédito que no se paga en 30 días pasa prácticamente a ser reservado en el 100%. En agricultura, los plazos son de 9, 10 meses hasta de 1 año. Si la reserva de un crédito atrasado tiene que ser igual que la urbana, pues no va a haber institución que pueda dar financiamiento rural. Son ejemplos de cómo la regulación debe ser adaptada. Comme vous le savez, en Haïti également, Como ustedes saben, en Haití igualmente la transferencia representa un sector interesante, tomando en cuenta la cantidad de haitianos que viven en el extranjero. Esas opciones que usted mencionó, las opciones que ya han sido identificadas para movilizar esos recursos financieros, para utilizarlos en actividades generadoras de ingresos que permitirían crear valor agregado y riqueza. ¿Cuáles son las opciones que ya han sido identificadas? El primer problema que encontramos cuando vemos remesas es que los migrantes han salido de regiones en donde no hay empleo, por eso han salido. Pero tampoco hay instituciones financieras y cuando ellos envían sus remesas, las envían a las ciudades más próximas porque en sus comunidades no hay bancos, no hay instituciones financieras. Entonces, lo que estamos viendo como principio con el cual las remesas pueden tener un impacto en el desarrollo local es que las remesas ayuden a construir bancos, cajas o llámale como quiera, instituciones financieras en su zona de origen para que la remesa convertida en ahorro de la familia, como ya vimos en República Dominicana ahorran, en México también ahorran las familias migrantes, puedan ser depositados en lugares de origen y reinvertidos en actividad económica. Desde el punto de vista de la intermediación financiera, lo importante es que la remesa se quede en forma de ahorro en una institución local. Las oportunidades de inversión ya no van a depender solo de la institución financiera, van a depender de las políticas de desarrollo económico del país. Por eso es que la microfinanza no puede desarrollarse aisladamente, tiene que estar en diálogo con los gobiernos, con los estados, porque si no hay políticas, por ejemplo, para organizar a los productores de café y que puedan cambiar de café tradicional a café orgánico, por poner solo un ejemplo. Si no hay acciones de desarrollo económico, entonces el ahorro migrante tampoco va a tener un impacto. Entonces son dos cosas diferentes, pero es muy, muy importante darnos cuenta que en la gran mayoría de lugares de origen no hay instituciones financieras. Nosotros debemos crear esas instituciones. Perdón por el comercial, pero eso es lo que yo hago. Creo microbancos en comunidades de origen, en comunidades indígenas de México. Y en estos días voy a presentar un folleto, ganamos un premio internacional por bancarizar remesas y apoyar el desarrollo local. Y no lo van a creer, comunidades de 200 familias en 3 años construyeron ahorros permanentes de $9 millones. Entonces dices, ¿cómo es posible? Todo ese dinero se está yendo, nadie lo capitaliza porque nadie da servicio en esas pequeñas comunidades. Entonces hay ese tipo de ejemplos y hay otros, por supuesto, en América Latina. Aprovechar para también
en forma de comercial también. Agradecer en nombre de Funglode y de la Asociación Francesa para el Desarrollo, reiterar nuestro agradecimiento al FOMIN del BID, quien ha facilitado el acceso de los participantes haitianos a este evento, y de la Red Dominicana, a la Red Dominicana de Microfinanzas, REDOMIF, quien contribuyó a la organización de esta conferencia. Bueno, seguimos entonces con Philippe Serres, quien es franco-colombiano, es encargado de la misión principal del Departamento de Microfinanzas de la Agencia Francesa para el Desarrollo desde 2008. Fue antes analista y luego director de las operaciones durante 5 años de Planet Rating, agencia de notación especializada en microfinanzas. Intervino en varias formaciones y participó en numerosas conferencias en el marco de sus funciones de Planet Rating y en la AFD. Él nos va a abordar el tema de la diversidad institucional y la regulación en el área. Con ustedes, el señor Philippe Serres. Okay. Muchas gracias. Primera dama, estimados participantes dominicanos y haitianos, estimados todos, es un placer estar aquí para compartir con ustedes algunas ideas después de estos aportes tan completos. Tengo la tarea de presentarles algunas reflexiones sobre cómo se puede estructurar y regular un sector de microfinanzas para, por un lado, responder a los desafíos y a las necesidades legítimas que tiene la población en servicios financieros, y al mismo tiempo atenuar, controlar los efectos negativos de un crecimiento desaforado, de un crecimiento demasiado rápido de las microfinanzas. Y la primera idea que me viene al abordar este tema es que, en un principio, la idea de regular el sector, de controlar el sector de las microfinanzas, no era obvia. Esta idea no era innata. Al principio, el sector de las microfinanzas, y cuando digo al principio hablo de las experiencias más antiguas de los años 80, el sector nació como un experimento cuya existencia no debía influir sobre el resto de la economía o el sector financiero. En ningún momento se pensó que podría llegar a generar algún tipo de riesgo sobre la economía o sobre el sector financiero. Pero a medida que este sector fue creciendo, se puede decir que fue víctima de su éxito, es decir, que llegó a cubrir una parte del sector financiero más en número de clientes que en volumen de activos. Sobre todo clientes en clases vulnerables, entonces con una importancia a nivel de políticas públicas. Al mismo tiempo diversificó sus productos, tanto así que el sector de las microfinanzas, sin tener un marco regulatorio, comenzó a captar ahorros del público o a proponer servicios financieros, que lo llevó a generar un verdadero riesgo sistémico, a generar un riesgo sobre el sector financiero como tal. Tanto así que este riesgo sistémico se concretizó, se convirtió en verdaderas crisis, y creo que hay un caso que es un poco el caso de referencia y el primer caso que se menciona en cuanto a riesgo sistémico en microfinanzas es el de Bolivia en los años 90, cuando el sector de las microfinanzas creció de forma muy rápida, sin una regulación eficiente de las autoridades, hasta el punto en que hubo casos de sobreendeudamiento, en que hubo instituciones de microfinanzas que realmente no hacían microfinanzas, sino crédito al consumo bajo el label de microfinanzas, y a eso se añadieron movimientos de no pago, que no querían reembolsar los pagos, y el sector de las microfinanzas conoció una grave crisis. Estas primeras experiencias que demostraron que el sector, si no era controlado, si no era por lo menos supervisado en cuanto a las actividades más riesgosas, llevaron los reguladores, las autoridades, a interesarse más de cerca al sector de las microfinanzas. Los modelos de regulación y organización del sector que fueron entonces desarrollados presentan una gran variedad y varían en función de objetivos de políticas públicas y del carácter más o menos intervencionista que puede tener un Estado frente a un sector de las microfinanzas.
y se puede decir que hay 3 modelos principales de regulación que se desarrollaron. Primero, un modelo social, que es un modelo en el cual la regulación del sector de las microfinanzas tiene como objetivo principal asegurarse que las instituciones de microfinanzas están luchando contra la pobreza. Tanto así que puede llegar a tener algunos efectos negativos sobre las instituciones de microfinanzas, pero el objetivo inicial es ese, es asegurarse que las instituciones de microfinanzas cumplen con un objetivo de lucha contra la pobreza. Y este fue el modelo que se desarrolló en algunos países de África Occidental francófona, la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, también en Túnez, en Noráfrica, modelos en los cuales las instituciones de microfinanzas tenían un número de actividades autorizadas muy restringido, básicamente solamente podían hacer microcrédito, tenían techos o montos máximos que podían prestar, tenían tasas también máximas, tenían una cantidad de normas que hacían que su desarrollo financiero era bastante restringido, pero que lograban normar el producto financiero ofrecido, el producto de crédito, de manera que sea de montos bajos, es decir, que se oriente hacia los más pobres y que sea de tasas bajas para que los más pobres puedan reembolsarlo. Sin embargo, las experiencias muestran que estos modelos, pese a la buena voluntad con la cual fueron creados, llevaron en muchos casos a un problema de no viabilidad financiera de estas instituciones. Otro modelo es un modelo más de financiarización, de bancarización de las microfinanzas, en el cual el regulador lo que busca es que las instituciones de microfinanzas se integren al sector financiero y que sean sometidas a normas prudenciales de manejo del ahorro, de exposición a riesgo, de reservas, para que este riesgo sistémico sea reducido. Y al mismo tiempo exigiendo de estas instituciones niveles de capitalización, niveles de profesionalización que pueden ser inferiores a los que se les solicita a los bancos tradicionales. Es decir, que se desarrollaron regulaciones casi bancarias o semibancarias para las microfinanzas. Y es el modelo que se desarrolló en países como Bolivia, como Perú, donde existe al lado de los bancos tradicionales instituciones financieras que no tienen estatuto de banco, pero que pueden otorgar una gran variedad de servicios financieros, crédito, claro, pero también captación de ahorros, microseguros, cheques en algunos casos, orientados hacia los más pobres. Y luego hay otro ejemplo, otro modelo, que sería más bien la ausencia de regulación, en el cual el regulador estimó que el riesgo de dejar crecer un sector de microfinanzas bajo otro tipo de regulación era demasiado alto y se decidió de simplemente autorizar a las instituciones que pudieran llegar a cierto nivel de capitalización para ser bancos. Pero obviamente este modelo limita el número de instituciones que pueden llegar a dar servicios de microfinanzas completos. Y bueno, de alguna forma es el caso que tenemos aquí en República Dominicana, donde finalmente o se da microcrédito bajo la forma de ONG, o si se quiere dar una variedad de servicios financieros más amplia que puede dar una institución financiera, es decir, ahorros, seguros, cheques y crédito, se debe pasar al estatuto de banco. No existe estatuto intermediario, digamos. Entonces, estos 3 modelos han convivido y yo diría que el modelo que más ha sido promovido últimamente por los donantes, por la profesión, por las instituciones de microfinanzas en muchos países, es la aparición de una regulación específica para el sector, es decir, que no tengan que transformarse en bancos, pero que tampoco tengan que ser ONGs que solamente puedan hacer crédito, que puedan tener un estatuto intermedio que les permite dar una gran diversidad de productos sin tener los mismos requisitos que se les pide a un banco. Ahora, para entrar un poco más de lleno al tema, que es cómo controlar el crecimiento de estas instituciones sin dejar de responder a las necesidades de integración financiera de la población, que es lo que en fin de cuentas buscamos, pues tengo unas cuantas propuestas, unas cuantas ideas que me gustaría compartir. Primero, y es lo que he estado mencionando, es permitir el establecimiento de instituciones de microfinanzas que tengan un estatuto
comercial, es decir, que puedan atraer capitales, que no sean necesariamente ONGs o fundaciones, pero que al mismo tiempo no tengan que tener el nivel de capitalización de bancos, es decir, permitir que se desarrollen instituciones con ánimo de lucro, que atraen capital, que pueden crecer sin tener que ser bancos o sin tener que quedarse con su estatuto de ONG. El otro tema que me parece importante es desarrollar una regulación prudencial, una regulación para este sector que al mismo tiempo sea sensible al riesgo. Me explico. Para las instituciones que captan ahorros, que captan depósitos, nos parece importante que exista una supervisión y normas prudenciales estrictas. Lo más peligroso finalmente cuando se hacen servicios financieros es captar ahorros del público y transformarlos en crédito. Cuando se hace solamente crédito, obviamente que hay riesgos, hay un cierto número de normas que se tienen que respetar, pero lo que puede realmente generar más riesgos para la población en cuanto a simplemente dilapidación de recursos del público es la captación de ahorro. Entonces, para este tipo de organizaciones que captan ahorros, es importante que el regulador tenga en cuenta esos riesgos y que imponga normas prudenciales. A su vez, se podría sugerir que para las instituciones que no captan ahorros, que solamente hacen actividad de crédito o otro tipo de actividades, pero que no captan ahorros del público, una supervisión puede existir, pero puede ser más suave y con normas no prudenciales, normas, por ejemplo, de transparencia, normas, como lo decíamos anteriormente, de finanzas responsables, pero no necesariamente normas prudenciales que exijan un nivel de eficiencia financiera, de liquidez que se le puede pedir a una institución que capta ahorros. Un tema para seguir con lo que estaba mencionando antes, sería importante promover también normas no prudenciales para favorecer unas finanzas socialmente responsables. Y aquí, bueno, no voy a ahondar más lo que ya dijo Fuad, definitivamente un rol del regulador, más allá de imponer normas prudenciales, sería favorecer el respeto de ciertas normas éticas como la transparencia de precios, que es lo que decíamos anteriormente. Tal vez no que todas las instituciones expongan sus tasas de interés efectivas globales bajo una misma fórmula, sabemos que es algo muy complicado y que requiere que todas las instituciones apliquen la misma fórmula, pero que por lo menos el cliente sepa lo que está pagando. Y para eso tiene que haber una transparencia del precio, una transparencia total del producto, indicando tanto las tasas como las comisiones. Otro tema que se puede promover es evitar el sobreendeudamiento, favorecer una cobranza ética de los clientes y la confidencialidad de los datos. El último punto es promover la creación de centrales de riesgo, de buros de crédito, como ya lo dijimos, y cuando estos dispositivos no existen, por lo menos promover el intercambio de información entre instituciones de microfinanzas de forma informal para evitar que muchas instituciones le presten al mismo cliente y que surjan riesgos de sobreendeudamiento. Y para terminar, porque siempre hay espacio para un poco de comercial, pues me gustaría decir que pues, la Agencia Francesa de Desarrollo, consciente de estos riesgos de un crecimiento demasiado rápido de las microfinanzas, apoya precisamente el desarrollo de marcos regulatorios adaptados en varios países. Un ejemplo es Haití, país del cual vuelvo, en el cual la agencia está desarrollando, junto con el Banco Central de Haití, una regulación para las microfinanzas no cooperativas, pero también en otros países como República del Congo y Vietnam estamos haciendo proyectos del mismo tipo. Y bueno, con esto me gustaría concluir. Muchas gracias. El señor Jean-Marc Liger creo que tiene una pregunta. Je vais faire la question en français, excusez-moi. Voy a hacer la pregunta en francés, excúsenme para los dominicanos. Soy un poco nuevo en cuanto a la financia, pero estoy sorprendido por la diferencia de tasa de interés que existe entre los países y las regiones. Va del simple al quíntuple. Y es una pregunta a todos.
¿Qué puede explicar esta diferencia de tasa de interés tan increíble? Y pregunto si sería legítimo acompañar esta tasa de intereses. Gracias por la pregunta. Primero, es cierto, vemos en México tasas de interés que pueden pasar del 100% en la microfinancia y para el mismo monto, para los que nosotros vemos en particular en Asia, tasas, habla de tasas globales efectivas que incluyen todo, que pueden bajar hasta el 12, 14. Entonces, hay que hacer un gran esfuerzo de relectura. Debemos contextualizar con relación a la inflación, hay que contextualizar con relación a las alternativas. Cuando decimos en México que las tasas de interés son altas, los bancos para los grandes préstamos tienen tasas que no tienen nada que ver con lo que podemos encontrar en Europa, por ejemplo, ni en Asia. Y vamos a encontrar que lo que se aplica a los bancos, se aplica a las cartas de crédito, se aplica a las sociedades de crédito, al consumo y se explica también a la microfinancia. Vamos a encontrar también que en el mismo país a veces la tasa de interés puede ir de simple al quíntuple. Y aquí es mucho más para las instituciones que van a prestar poco monto, donde hay un costo de transacción muy alto y que van a ir hacia productos y particularmente poblaciones riesgosas que van a ir a tierras muy alejadas y que se encuentran primero en una situación, digamos, se paga el precio que cuesta o son incapaces de ofrecer este servicio de manera masiva y permanente. Y el segundo aspecto es que cuando van a otros espacios no hay competencia. Y cuando no hay competencia, la gente no tiene otra elección. O es eso o es nada. Entonces, fundamentalmente, la tasa de interés para la microfinancia, primero es en cuanto a la institución, independientemente de su motivación social o económica, dice, bueno, yo no puedo ofrecer un producto si no cubro la integralidad de mis gastos con una margen de beneficio. Y dos, a nivel del cliente, normalmente ahí a lo largo del tiempo dicen, bueno, no voy a tomar un producto si tengo una alternativa parecida con condiciones mejores y no voy a tomar un préstamo si no tengo la posibilidad de tener un margen económico en mis actividades que sean superior a esto. Claro está, es una visión teórica. Tenemos muchos casos en donde esto no se verifica, pero los casos en los que sí se verifica van de todas formas a encontrar otras alternativas que a menudo son aún peores porque van a ir a los prestamistas, usureros, que a menudo aplican 2 o 5 veces la tasa de interés que se aplica en microfinancia. Porque la encuentro muy válida y es uno de los puntos incluso que ahora se está debatiendo mucho. Realmente la microfinanza, hasta qué punto está siendo un negocio en vez de una misión social. Y yo creo que las tasas dependen mucho de la naturaleza de las instituciones. Por ejemplo, tenemos que considerar el costo del dinero para una ONG, que para un banco no es el mismo. Ese es el primer aspecto. Un banco no puede captar, una ONG no puede captar ahorro, tiene que tomar un crédito y además de eso poner sus costos operativos y entonces un margen que se supone que debe de tener de sostenibilidad y de rentabilidad. Pero si vemos por el lado del banco, las regulaciones le exigen una inversión y unos costos altos a nivel operativo para poder cumplir con todos los reportes diarios, con todas las cosas que tienen dentro de lo que es la propia supervisión de los bancos especializados para la microempresa. Entonces, obtengo recursos bajos, pero tengo costos altos. Y nosotros también siempre tenemos que tener muy claro lo que es el foco de cuál es el público que está atendiendo la microfinanza. Si no perdemos el foco de cuál es nuestro nicho de mercado,
Cuando hablamos de una tasa, por ejemplo, aquí la tasa promedio en República Dominicana es alrededor de un 33 anual. Y cuando hablamos de que la tasa de la alternativa que tendría un microempresario pobre, que es un prestamista informal, es de un 3 diario o de un 20 mensual, entonces realmente las tasas que le están llegando por microfinanzas no son tan altas. Tenemos que considerar que sí es verdad que las tasas son más altas que lo que tiene la banca múltiple, pero estamos hablando de nichos de mercados diferenciados. Incluso parte de la estrategia que tienen los bancos especializados es a muchos clientes que ya se han graduado con ellos, es darle las mismas tasas que le daría a un banco comercial, manteniendo una vinculación y una relación de lealtad, incluso muchas veces más bajas, porque ya conocen todo el historial y lo han ido acompañando a lo largo de mucho tiempo. Muchas gracias, Marina. Vamos a pasar ya a la sección sobre el panorama de las microfinanzas en la República Dominicana y en Haití, que estará a cargo de Marina Ortiz en primer lugar y luego de María Pascal Teodat. Pero sobre Marina Ortiz me gustaría destacar que es dominicana, ha sido por muchos años la directora ejecutiva de Fondo Micro, una institución de la República Dominicana especializada en el apoyo técnico y financiero a las instituciones de microfinanzas. En el marco de estas misiones, Fondo Micro realiza numerosas labores de investigación sobre las microfinanzas y sobre el sector de las pequeñas y medianas empresas de la República Dominicana. Son numerosos los libros y los estudios que desde hace muchos años viene dirigiendo y vienen realizándose en Fondo Micro, y realmente hemos aprendido mucho de esos trabajos. Marina es la autora de la obra de referencia Sondeo sobre las microfinanzas en la República Dominicana, que fue publicada en el 2008. Con ustedes entonces, Marina. Gracias. Muy buenas noches, excelentísima señora Primera Dama Margarita de Fernández. Muy buenas noches a los colegas panelistas, asimismo a todos los amigos invitados que están aquí. Me han invitado a participar para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es el panorama de las microfinanzas ya en la República Dominicana de manera específica. Debemos remontarnos a hace 40 años, cuando iniciaron las microfinanzas con la Fundación Dominicana de Desarrollo en los años 80, y las microfinanzas en ese momento estaban sustentadas principalmente en donaciones. Poco a poco se fue dando un proceso donde se fueron fortaleciendo, y después de fortalecerse, entonces pasaron llegó el proceso de transformación, de pasar de instituciones ONG, mayoría de los casos, a bancos regulados. Especialmente la motivación principal era poder captar los ahorros y así bajar los costos del dinero para la colocación de esos recursos. Después el interés principal de las microfinanzas estuvo orientado a una sostenibilidad, especialmente en escala, en el volumen de las operaciones. Y finalmente encontramos unas microfinanzas donde hay una diversidad de actores, y actores que tradicionalmente no estaban interesados, entonces han pasado al sector. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de entidades reguladas entre los bancos principales, bancos múltiples, que no tienen su foco hacia las microfinanzas y están incursionando en el sector, como es el Scotiabank, como es el Banco de Reservas o el Banco Popular. Asimismo, también tenemos entidades que son propiamente con el foco orientado a su nicho de mercado muy especializado, que es el Banco ADEMI, el Banco Adopen, el PYME BHD, que tienen programas orientados específicamente, son bancos de micro y pequeña empresa. Luego tenemos las asociaciones de ahorros y préstamos, que también están incursionando en el mercado, y asimismo tenemos corporaciones financieras y las cooperativas de ahorros y crédito, que aunque no todas sus operaciones corresponden a microcrédito, y hay alrededor de un 40%, tanto de su clientela como de su cartera de préstamos, que está orientado a apoyar las microempresas. Eso es en cuanto a las entidades reguladas. Las entidades no reguladas, tenemos muchísimas ONG, hay 13 que son las más fortalecidas, pero que realmente hay muchísimas más en el sector, pequeñas, que operan especialmente en zonas rurales. Y también tenemos otros actores. Desde el Estado está Promipyme, que es un programa de apoyo a la microempresa orientado fundamentalmente a dar crédito. Tenemos actores vinculados a los intermediarios prestamistas informales y también a el suplidor, que funge como un crédito, como un dador de crédito de muchos comercios
otorgándole esa mercancía a crédito a consignación para poder venderse. Hay otras instituciones de segundo piso que también son actores, es el caso, por ejemplo, de Fondo Micro, asimismo el Banco Nacional de la Vivienda opera en segundo piso y hay algunos bancos, Banco Adopen, Banco Ademi, que tienen una cartera de segundo piso y algunas organizaciones internacionales también, como Ecocrédito, como la misma Agencia Francesa de Desarrollo, como CODESPA, FOMIN, que están dando apoyo y que algunos de sus componentes muchas veces están vinculados a la microfinanza. ¿Cuáles son las características de las microfinanzas? Primero, tienen un claro foco de atender a la población de menos recursos, fundamentalmente con poco acceso al sistema financiero y con tasas de interés que, como ya le dije, estaban diferenciadas, son un poco más caras que las que tiene la banca comercial, pero que son más baratas regularmente que los prestamistas informales, que es la otra opción que tienen en la mayoría de los casos los microempresarios. Las microfinanzas aquí, por ejemplo, están orientadas a nichos muy diferenciados, la mayoría de las veces atienden una clientela muchísimo más riesgosa y afortunadamente en los últimos años aquí han funcionado exitosamente 2 burós de crédito que han facilitado mucho la atención al sector de la microfinanza. No todas las instituciones están reportando los burós, pero eso ha facilitado mucho que muchos microempresarios tengan historial crediticio para que sea más fácil el poder acceder a un financiamiento. Aquí hay créditos según diferentes metodologías, tanto se da el crédito individual, el solidario, la banca comunal, se da crédito para diferentes actividades económicas, o sea, comercio, servicio, manufactura, agropecuaria. En los últimos años varias instituciones están incorporando una cartera de manera específica para el área agrícola, incluso hay varias que operan en las zonas rurales, como es el caso de MUDE, es el caso de Fondesa, es el caso de algunos préstamos que también otorga FIME, que están muy vinculados a crédito agrícola. También están la diferenciación, porque las instituciones, por ejemplo, de la banca, las instituciones reguladas que pueden captar ahorro, han incrementado una cantidad de servicios financieros de pequeñas libretas de ahorro, de tarjetas de débito, de certificados financieros a su clientela y eso ha facilitado mucho también el proceso de bancarización de muchos microempresarios. Otro elemento importante incluso es que algunas instituciones tienen productos de remesas para hacer de esas remesas un elemento por un lado de ahorro y por otro lado que permita algún tipo de inversión productiva. Otros servicios que ofrece aquí el sector de la microfinanza son programas de capacitación. Especialmente en los últimos años se ha enfatizado mucho en todo lo que es la parte de la educación financiera y la necesidad de enseñar a diferenciar el dinero de la casa y el dinero del negocio. Entonces, también se dan cursos de nivel técnico, se los apoya con formación especialmente a todas las mujeres, en conformación de grupos asociativos que potencialicen sus capacidades de atender el mercado. Otro elemento es ver el perfil de la clientela atendida. Uno de los elementos fundamentales es que tenemos microempresas y pequeñas empresas. Las instituciones atienden a ambas. Dentro de las microempresas incluso hay microempresas de subsistencia y otras de acumulación. Pero el mayor nicho de mercado de las instituciones de microfinanza son las microempresas de subsistencia, de un solo propietario, muy bajo capital, pocos encadenamientos, en la mayoría de los casos muy poca inversión, con una atención fundamentalmente a los mismos a la misma clientela que le queda cerca al negocio. En este tipo de situaciones, esta clientela no accede a la banca formal porque regularmente es una clientela muchísimo más riesgosa. Además, otro elemento importante es que se ha permitido la bancarización de muchos microempresarios. Ahora mismo hay los bancos, por ejemplo, Banco Ademi y Banco Adopen, desembolsan a través de una tarjeta de débito. Entonces, inmediatamente el individuo está bancarizado, tiene una cuenta y eso le permite una relación de educación financiera también. Otro elemento también importante es que la mayoría de las instituciones microfinancieras tienen como nicho de mercado las mujeres.
¿Y por qué esto es así? Por un lado, porque las mujeres son propietarias de casi el 50% de las microempresas. Las microempresas han constituido el vehículo de inserción laboral de las mujeres. Otro elemento fundamental es que la mujer paga mejor que el hombre. También hace un mejor uso de esos recursos, porque los recursos tienen un impacto en los niveles de vida de sus hogares y de sus hijos y del incremento de la educación de esos hijos. Y eso ha sido un elemento fundamental. Y además hay instituciones como el Banco de la Mujer que trabajan de manera específica con mujeres y contribuyen a su empoderamiento femenino. Otro aspecto de la clientela que se atiende también es que aquí hay una cobertura a nivel nacional, tanto a nivel rural como a nivel urbano, tanto así que algunas instituciones de microfinanza operan de manera exclusiva en el entorno rural, no tienen clientes a nivel urbano. Si bien es cierto, es que hay zonas muy deprimidas donde también afortunadamente tenemos instituciones como es el caso del suroeste que están dando servicios, proviendo servicios en toda la zona cercana a la frontera, Elías Piñas, Jimaní, Pedernales, y eso son puntos importantes también de conexión y de inclusión de esos microempresarios al sistema. La oferta regularmente está vinculada a donde no hay, como muy bien señalaba Isabel, no hay instituciones formales de financiamiento. En la mayoría de los casos no encontramos un banco en una zona rural y ahí hay una pequeña cooperativa, ahí hay una pequeña ONG. Este es un mapa que les da a ustedes una idea de los niveles de concentración, por ejemplo. Bueno, la calidad de la imagen no nos ayuda mucho, pero Santo Domingo concentra una gran parte, el Cibao Central y las zonas apenas, por ejemplo, es la zona del suroeste, Elías Piñas, Pedernales, que no tienen ninguna institución de microfinanza. Todas las demás tienen de una o dos, las que están en claro, pero obviamente, o sea, excepto esas dos provincias, hay presencia de alguna entidad microfinanciera que está atendiendo el sector. Entonces, veamos algunos números que nos ayuden a ponerle rostro a eso, nos ayuden a ponerle cifras claras. Por ejemplo, tenemos 3 instituciones reguladas que son las principales, Banco ADEMI, Banco Adopen, PYME BHD, que tienen 9.567 millones de pesos como cartera vigente y tienen entre todas 243.000 clientes. Hay 11 no reguladas, ONG principalmente, que tienen 3.253 millones y 99.000 clientes. Y hay 14 cooperativas que, como les señalé, tienen 3.741 millones. Eso a la larga termina registrando aproximadamente 12.000 millones que tiene el sistema de microfinanzas. Si lo vamos desagregando de manera individual entre las instituciones, la siguiente por favor, entre las instituciones reguladas, vemos el crecimiento, por ejemplo, de 2 instituciones fundamentalmente. El Banco ADEMI, que luego del Banco de la Pequeña Empresa fue la primera institución, la segunda institución que se convirtió en banco y que realmente ha sido la puntera en todo lo que es el proceso del microcrédito. Y que ofrece servicios muchísimo más amplios porque incluso ellos están dando oportunidades para que se realicen todos los pagos a través de la institución, diversificándose con otros productos financieros al sector. Tiene 100.000 clientes, igualmente tiene Adopen, y PYME BHD tiene 8.000 clientes. En total, ellos atienden a 243.000 personas y el préstamo promedio es de 39.000 pesos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos por el lado de las instituciones no reguladas a diversas instituciones que están operando en el mercado, que tienen diversos tamaños, pero en su conjunto tienen alrededor de 100.000 clientes. Si sumamos también el 40% de la clientela de las cooperativas que se puede considerar como microcrédito o que está vinculado a una microfinanza, entonces tenemos alrededor de 18.000 millones que están colocados ahora mismo en una micro y pequeña empresa, o sea, forma parte de la industria de la microfinanza. ¿Qué vamos a ver en esta diapositiva? Es un poco ver cómo está la profundidad del alcance. Indiscutiblemente que no se ha perdido el foco, o sea, las instituciones mantienen el foco muy claramente, están atendiendo a la población más riesgosa, los grupos más vulnerables, las ONG de manera específica aún más, y el monto promedio de préstamo oscila desde 8.000 pesos, que vendrían a ser $225, hasta 80.000 pesos, que son un poco más de $2.000, según las diferentes instituciones.
Otro elemento también importante es que aún así hay un amplio espacio de crecimiento. República Dominicana tiene la industria de microfinanzas más desarrollada del Caribe, pero indiscutiblemente que todavía nosotros somos muy poco maduros para otras tecnologías que tienen otros espacios, tipo Bolivia, por ejemplo, que ha incorporado hasta la tecnología, la telefonía celular, a todo lo que son las operaciones de microfinanzas. No obstante, hay un grado de penetración de alrededor de un 16%. La concentración de microcrédito tiene la posibilidad de incorporar, como muy bien señala Isabel, incorporar nuevas tecnologías, incorporar nuevos productos. La cartera en riesgo es muy baja, lo que revela claramente la buena capacidad de pago que tienen los pobres. Y el rendimiento de cartera bruta de una institución es el 33%. Entonces, es superior a la banca regularmente local, que es de un 19%. Pero la prima, con una prima de un 14%, o sea, la diferencia entre la banca y las instituciones de microfinanzas es de un 14%. Pero no obstante, es inferior a lo que es el promedio en América Latina, que es de un 17%. Otro elemento importante es ver cuáles son los retos a futuro que tienen las instituciones de microfinanzas, y tenemos que verlos en función a diferentes elementos. Por un lado, es necesario ampliar los nichos de mercado. No podemos solamente concebir como el nicho de mercado es el pequeño microempresario. Tenemos que ver también los asalariados, los pymes, la zona rural como un elemento importante. Otro es la diversidad de productos, y entonces que nosotros podamos involucrarnos en remesas, podamos involucrarnos en servicios que se pagan, podamos involucrarnos en otros tipos de proyectos para acompañarlos en ese proceso. Asimismo, otro de los retos es la consolidación de las instituciones. Me estás diciendo que ya se acabó mi tiempo. La consolidación de las instituciones, y además de eso, un punto que ya ha sido tratado por las personas que me han precedido, pero que yo creo que es fundamental, es cuidarnos mucho del sobreendeudamiento. Tener una carrera de crecimiento y de expansión no necesariamente es la clave del éxito. Tenemos que cuidarnos del sobreendeudamiento del cliente, y en eso también hay que buscar mecanismos para ver cuáles son nuestros clientes compartidos. Una de las tendencias que últimamente ha habido, que es que varias instituciones a la vez otorgan crédito al mismo cliente, y en un momento determinado nos encontramos que él no tiene la capacidad de pago que inicialmente se verificó. Otros elementos fundamentales es la transparencia de la información. Ese es un punto que cada día es menos claro y se exige más por lado de los consumidores de todo tipo. Y la necesidad de que agreguemos valor al cliente y mantener la misión social. No podemos perder el foco. Uno de los puntos que ha hecho más crítico es que antes, por ejemplo, las microfinanzas eran más que nada femeninas. Entonces estábamos vinculados a una misión social y a un compromiso social. Hoy las microfinanzas se ven como un negocio muy rentable, y entonces eso ha perdido el foco, y en la medida en que solamente lo veamos desde esa perspectiva, entonces las microfinanzas tienen un camino lamentablemente triste. Tenemos que regresar a nuestra misión social y ver que la microfinanza es un vehículo y un instrumento de reducción de pobreza, de incremento de la autoestima de ese microempresario, pero además de eso, es una alternativa importante, especialmente en nuestros países, al desempleo, a todo lo que es la violencia, porque sirve de colchón social y de solidaridad para que realmente haya una dinámica económica por un lado, y por otro lado haya una descompresión social de muchos problemas que hay. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Si hay alguna pregunta, creo que Isabel. Yo tengo una pregunta después de ella. Merci beaucoup. Gracias. Yo quisiera, como vamos a tener un seminario de 3 días sobre las perspectivas de crecimiento de las instituciones de su país y de Haití, yo quisiera pedirle a las dos, preguntarle cómo ustedes ven este mercado en 5 o 10 años. ¿Cuáles son, si quitamos todas las limitaciones legales, institucionales y organizacionales, el mercado va a multiplicarse por 2, por 3 con relación al 16% de penetración que usted indicó? Gracias. No sé si faltó esa lámina o no existe, pero no vi ahorro en esos bancos de microfinanza. ¿Existen
o no existen servicios de ahorro y cuántos clientes, cuántas cuentas de ahorro hay, qué porcentaje de cartera financian con la captación. Bueno, por un lado tenemos que ser conscientes que el crecimiento de las microfinanzas no va a ir al mismo ritmo que principios de los 2000. Por ejemplo, 2005-2007 se duplicó el crecimiento de manera extraordinaria y ahora no creo que vaya a la misma velocidad. Eso es un primer elemento que es importante señalar. Indiscutiblemente, en la medida en que incorporemos más las microfinanzas rurales, ahí hay un espacio muy amplio, porque hay una fuerte concentración urbana y nos estamos olvidando de un nicho de mercado potencial, incluyendo también productos agrícolas o productos financieros hacia la agricultura, que es otro ámbito también que es importante. ¿Cómo visualizo en los próximos años? Bueno, lo primero es que va a haber una mayor penetración de la banca formal, porque cada vez es más atractivo el sector. Creo que las ONG no todas tienen que convertirse y transformarse. Ojalá que nuestras autoridades tomen la sugerencia de Philippe y creen un elemento intermedio que permita captar algún tipo de ahorro con una supervisión mucho más laxa y que a la vez ellos puedan tener costos más bajos y sea una figura financiera intermedia entre lo que existe hoy mismo. Y otro elemento que creo que va a ser importante es que las instituciones se van a ir fortaleciendo y van a ir generando nichos diferenciados muy claramente. Por ejemplo, hacia la zona del suroeste, son pocas instituciones las que están ahí y entonces están potencializándose en ese nicho de mercado. Mientras que por el lado de Dajabón, que es el noroeste, hay otras que son las que se han mantenido ahí. Entonces, aun y cuando en un momento determinado están en toda la geografía, realmente están tomando nichos geográficos muy identificados. Creo que todavía hay mucho espacio para crecer, especialmente con la incorporación de más tecnología. Aquí ahora es que se está empezando todo lo que es la tecnología, o por lo menos ahora hay un te pago por teléfono, pero la tecnología... la telefonía no se ha incorporado todavía a la microfinanza y eso es un elemento importante. Por ejemplo, no hemos incorporado a las personas analfabetas a las microfinanzas a través de las huellas dactilares para poder retirar dinero de los cajeros. O sea, hay un espacio de crecimiento que ya se ha hecho en otros países y aquí no está. Con relación a lo del ahorro, los dos bancos que son los autorizados, los tres bancos que están autorizados, dirigidos al microcrédito y autorizados a captar ahorro, según nuestras regulaciones, tienen una importante cartera de ahorro y de otros productos como son también certificados financieros. Pero orientándonos fundamentalmente, por ejemplo, y poniendo un solo caso a lo que son las cuentas de ahorro, el Banco Adopen dice que alrededor del 65% de su cartera está financiada con los mismos ahorros que ellos tienen. Y eso es un elemento importantísimo si consideramos que apenas es un banco que tiene unos 6 años pudiendo operar de esa manera, aun y cuando tiene ya unos 20 y pico de años operando como ONG. Entonces, esa incorporación del ahorro realmente ha tenido una fuerte incidencia en lo que es el financiamiento de sus operaciones y que también sus costos sean menores. Sí, yo tenía una pregunta precisamente con relación a lo penúltimo que tú mencionaste de la incorporación de la tecnología, porque se me ocurre que debe de ser relativamente fácil, tal vez lo único que hay que modificar un poco el marco regulatorio legal, el poder utilizar los teléfonos, dado que hay una tan alta penetración del teléfono celular, casi todo el mundo, o por lo menos en todos los hogares, hay por lo menos una persona que tiene un teléfono celular. Hay ya la tecnología del te pago. No debe de ser muy difícil imaginarse un me ahorro y un te mando unos dólares para que las personas puedan utilizar el celular para recibir remesas del exterior, para acumular recursos y poder acceder a esos ahorros y por esa vía también con un historial de un flujo, pues puede servirle a entidades para poder entonces, en base a eso, poder dar créditos. No sé si alguien ha explorado eso acá o es algo que se está en proyecto. Bueno, la tecnología, la telefonía como parte de la bancarización apenas ha empezado ahora con Tepago, que son los bancos más formales. En no se ha incorporado todavía, pero hay experiencias en el extranjero donde se ha incorporado de manera muy exitosa. Incluso la herramienta de la telefonía para el marketing es fundamental.
Y una de las cosas que yo creo que son retos que tienen las microfinanzas es precisamente eso, recordatorios de pago, decirle que los desembolsos están listos, remitir informaciones con relación al balance de su cuenta. O sea, hay un espacio donde realmente hay muchas oportunidades de negocio mediante la telefonía. Más en un país donde la telefonía juega un rol tan importante y donde tenemos a cualquier persona con 2 celulares. Así es. Pasemos entonces a la presentación final de esta noche, que está a cargo de Marie-Pascale Theodat, quien nos hablará, igual que Marina en el caso dominicano. Marie-Pascale nos va a hablar sobre el panorama de las microfinanzas, pero en la República de Haití. Ella es hoy en día consultora internacional y fue en el pasado la directora ejecutiva de la importante Asociación Nacional de Microfinanzas de Haití, ANIM. Con ustedes, Marie-Pascale Theodat. Gracias. Lo siento, pero yo hablo español muy bien y por eso yo voy a hablar francés. Madame la Première Dame. Señora Primera Dama, queridos colegas del sector de microfinanzas en República Dominicana, queridos compatriotas, señoras, señores, quiero hacerles una breve presentación del sector de la microfinanza en Haití, comenzando por las características de este sector. Voy evidentemente a hablar de la situación después del sismo del 12 de enero del 2010. Les hablé de del rol de la microfinanza, su impacto, cómo se integran en el proceso de desarrollo del país y finalmente voy a hablarles de las finanzas responsables y de los riesgos. En términos de características del sector haitiano, la microfinanza tiene una gran diversidad de operadores, con sobre todo las cajas de ahorro y créditos, que son más o menos 200. Tenemos igualmente las instituciones de microfinanza de tipo no cooperativo, como la fundación, ONGs, asociaciones, filiales de banco y sociedades anónimas. Es decir, que a nivel no cooperativo hay más o menos 20 instituciones. Es entonces un sector que presenta diferentes metodologías, como un poco en todas partes en el mundo, los créditos individuales, los créditos mutuales, y se ofrecen servicios financieros como microseguros, formación, alfabetización, que tocan sobre todo a las mujeres. El mercado, ¿cómo se presenta? Es un sector de las microfinanzas que en términos de activos representa más o menos 157 millones de dólares americanos. La cartera es de más o menos de 5 millones y los depósitos son más o menos del orden de 500 millones de dólares americanos. Hay más o menos 800,000 ahorrantes. La fecha es el 2008 de la última encuesta hecha y el costo de la tasa es superior a la normal, con ingresos, que es un sector de todos modos que va al orden de 42 millones de dólares americanos. La estructura financiera equilibrada con 22,000. El sector de la microfinance en términos de portefeuille. El sector de microfinanza no es muy importante, hay 15% del crédito otorgado en la economía haitiana, pero con relación a la clientela es 70% del sistema financiero. Esta es su importancia con relación al conjunto de la economía. Se piensa que hay una inadecuación en el potencial de este mercado y la estructura institucional existente, tomando en cuenta el hecho de que la oferta de los servicios se centra en los grandes centros urbanos. Se ven que, desgraciadamente, el mundo rural no está incluido, sin tomar en cuenta que hay una falta de diversificación de esta oferta de servicio. Las mujeres, en cuanto a las instituciones de la microfinanza de tipo no cooperativa, representan una parte importante de la clientela, 70%. En las cooperativas se varía de 45 a 55%.
Algunos datos en cuanto a este sector, su evolución, la tasa de crecimiento, más bien positiva durante estos últimos años, con una parte importante del número para el sector de no cooperativa, mientras que las cooperativas tienen el 80%. Para darles una idea, justo para una idea, cuando hablo de falta de diversificación de productos financieros con relación a las debilidades que afectan a este sector, constatamos que nos falta un cuadro que nos permite ver cómo la concentración de este producto financiero, cómo esta falta de diversificación toca sobre todo las instituciones más bien de tipo no cooperativo y además otras instituciones, excúseme. Lo que yo decía en cuanto a la falta de diversificación es que los servicios financieros se orientan sobre todo hacia los pequeños comerciantes, es decir, que los sectores de producción no están muy bien servidos. En cuanto a la situación después del seísmo del 12 de enero del 2010, nos muestra que hay un deterioro del volumen del conjunto de instituciones de microfinanza que operan en Haití. Como ustedes saben, además de las pérdidas humanas que tuvimos en Haití, hubo daños importantes de 8 millardos de dólares que concierne sobre todo el sector privado, 70%, las microempresas pequeñas que constituyen la clientela de las instituciones de microfinanza fueron muy afectados. Por ejemplo, las microempresas tuvieron pérdida de 800 millones de dólares, las pequeñas y medianas tuvieron pérdida de 2 millardos de dólares americanos. Las estructuras principales de apoyo a la microfinanza trataron de recensar, de tener un estimado de estos daños, las pérdidas que tuvieron estas instituciones de microfinanza, tomando en cuenta no solamente las pérdidas en vida humana, sino materiales, los edificios que se destruyeron. Y tomando todo esto en consideración, podemos ver que las pérdidas serían de 3 millardos de dólares americanos, tomando en cuenta las microempresas y el conjunto de instituciones de microfinanza. Una deterioración del volumen que nos muestra que es cierto que la situación era difícil antes del seísmo. Se habla de un portafolio de 14%, pero después del sismo este portafolio llegaba a 40% y a veces de más de 60%. Una institución de microfinanza me decía que este portafolio de riesgo era de 60%. Se tomaron medidas a nivel del sector para sanear el portafolio con medidas de refinanciamiento, rescalonamiento. Hubo la radiación masiva para tratar de eliminar estos malos créditos. También estuvo el apoyo internacional como préstamo. Esto permitió al sector hacer un poquito de orden, pero claro está, la situación sigue siendo difícil para muchas instituciones de microfinanza. Tomando en cuenta esta muestra de 14 instituciones de microfinanza, podemos ver que el portafolio de riesgo, que era de 9.10% en diciembre del 2009, llegó a un pico de 31% en marzo del 2010 y gracias a las diferentes medidas tomadas, este portafolio de riesgo hoy pudo ser reducido. Por ejemplo, hoy es de 15% y de 30 días es de 9%, pero claro está, una vez más superior a la norma. En cuanto al sector de microfinanza,
Estos son las mismas ventajas en cuanto a movilidad social, repartición de riqueza. Tiene un papel importante en lo que tiene que ver con las mujeres, en el sentido de que estas mujeres tienen mucho poder con relación a su capacidad para tomar decisión a nivel de los hogares. Y en el caso de una encuesta que se hizo en una muestra de 250 mujeres más o menos, pudimos ver que el volumen de beneficio por cliente había aumentado de más de 255% promedio entre el primero y el ciclo. Esto muestra que hubo una mejoría de las condiciones de vida de estas mujeres en cuanto a la capacidad de su capacidad para tomar decisiones. Ellos pueden reinvertir sus beneficios y tener empresas mucho más rentables y pueden además crear oportunidades de empleo. El sector de la microfinanza sirve ante todo a las pequeñas y microempresas, que representa el 60% de la fuerza de trabajo, y esto nos da una idea de la fuerza de este sector, dado que permite dar fondos al sector informal, que representa el 90% de la población activa. Favoreció en cuanto a Haití la integración de los excluidos, las capas marginadas en el sistema financiero, con una participación más activa en la vida económica. Un ejemplo claro es que hay clientes e instituciones de microfinanza que han cambiado de estatus y que han pasado del estatus de vendedor ambulante al de bodegueros, y de instituciones que nos dicen que hay clientes que han empezado con préstamos de 100, 500 dólares americanos y que hoy tienen préstamos de 25,000 dólares americanos, lo que prueba la transición, lo que muestra el cambio que pudo hacerse. Las ventajas son muchas, tomando en cuenta que estamos en un contexto del post-sismo. Las instituciones de microfinanza deben acompañar las pequeñas y microempresas en este desarrollo. Sabemos que los daños han sido muy importantes a nivel de las micro y de pequeñas empresas. Las instituciones de microfinanzas deben entonces acompañar este proceso de reconstrucción, y es en este sentido que decimos que con relación a las debilidades que se constataron y tomando en cuenta la perspectiva de desarrollo que se presenta para Haití en general, debemos poder desarrollar un nuevo producto financiero, producto que permita responder mejor a las necesidades de la población, que sean la del mundo rural o del mundo urbano. Tomando en cuenta que el mundo rural ha sido descuidado, se puede decir que son más bien las cooperativas que han servido a este mundo, aunque haya habido esfuerzos en el sector no cooperativa para dar otro tipo de servicio para el sector rural. Sabemos que las cooperativas tenemos una mayor cobertura. En cuanto a la creación de riqueza, a la perspectiva de reconstrucción, es claro que el sector de microfinancia tiene un papel importante que jugar para favorecer la creación de riqueza y para crear empleos sostenibles, duraderos. Nuestras recomendaciones tienen que ver con la posibilidad de trabajar, en particular con el sector de producción y de construcción, siempre tomando en cuenta el relanzamiento equilibrado de la economía haitiana. En cuanto a los financiamientos responsables, debemos decir que es un concepto nuevo, más bien nuevo en Haití, pero está claro que debemos poder integrar este nuevo concepto. Hay medidas que se toman ya de parte de las instituciones de microfinanciamiento para la protección de los clientes, para darle educación, transparencia financiera, para compartir las informaciones sobre la tasa de interés.
Hemos hablado mucho de tasa de interés esta noche. Hay reglas de gobernabilidad importantes y que deben poder ser instituidas. Lo importante son los riesgos relacionados al hecho de que hay medidas tomadas, en particular el marco legal y reglamentario que debe ser instituido. Cuando hablo del sector cooperativo de la microfinancia, hay una ley que ya fue votada en 2002, pero que debe ser revisada y que debe ser aceptada y validada y presentada al Parlamento. En cuanto al sector, entendí. En cuanto al sector no cooperativo, efectivamente hay trabajos que se hacen, como se ha insistido por Filipe, en cuanto al sector no cooperativo en el marco legal y reglamentario. Desgraciadamente, nos damos cuenta que hay en este anteproyecto de ley que tiene una fuerte vocación comercial, y las instituciones que, teniendo justamente esta preocupación social, sienten que hay un riesgo y un desafío. Los riesgos están ahí y es importante que los actores justamente se impliquen para tratar de corregir lo que sea posible hacer, de forma que aseguremos una oferta perenne que responda a las necesidades de la población rural y urbana en un marco mejor articulado, hablando de exclusión de la microfinanza en el sistema financiero, de forma que se relance la economía nacional. Muchas gracias.